Buenas noches. Una supuesta isla localizada al extremo sur de Chile, en donde la gente desaparece y otros se curan de enfermedades terminales. Esta es la historia de dos amigos que, haciendo radiodifusión, encontraron una voz extraña y se desarrolló todo el misterio. ¡Vamos a verlo! Buenas noches y bienvenidos al episodio número 199 y último de la sexta temporada de su programa Cruda Realidad. La isla Friendship, cuando José Luis Barrera la propuso, yo le dije, ¿qué es eso? No lo conocía en absoluto, es más, me ha sorprendido y yo le agradezco el informe completo que me ha enviado, que más de 30 páginas, las cuales he verificado, he visto que hay más de 100 videos acerca de este misterio que yo no conocía. Así que me voy a remitir a, básicamente, yo lo que hice es meter toda la información en la inteligencia artificial y que me haga un informe imparcial desde el punto de vista de análisis científico. Entonces, vamos a verlo. El inicio: Santiago de Chile, 13 de enero de 1985, Octavio Ortiz, el señor que tenemos ahí a la izquierda, nos dice, él y su familia son radioaficionados, ¿no? Y una noche, haciendo un zapping, apareció en una frecuencia una misteriosa voz media robótica y, y él le causó una intriga, ¿no? No se entendía muy bien, él pensaba que era un problema con el aparato, pero así hablaban, con unos robots. Así que antes de ahondar más en el misterio, vamos a ver el primer video. Noches con todo. La gente siempre tiene fantasías con civilizaciones avanzadas o seres de otro planeta. Hace muchos años, en Aysén, al sur de Chile, comenzó el mito de que existe una isla que pocos la conocen, llamada Friendship. Según testigos, sus pobladores no son personas comunes. Al parecer, el lugar es habitado por seres superiores, tanto en tecnología como en medicina. El aparente primer contacto que tuvieron los habitantes de esta misteriosa isla ocurrió a mediados de la década de los 80, por medio de una comunicación por radio. Pero la conexión más impresionante con los isleños la tuvo Ernesto de la Fuente, que, según sus propias palabras, fue invitado a la isla por estos seres y sanaron la enfermedad terminal que él estaba padeciendo. Lo raro que tiene este sitio es que apareció y desapareció de las imágenes satelitales sin dejar rastros. ¿Será habitada por extraterrestres? La primera vez que se dio una conexión entre humanos y los seres que habitaban la isla de Friendship fue en 1985, cuando Octavio Ruiz, un radioaficionado, fue contactado por una voz que se presentó como Miguel. No fue el único interlocutor. El hombre también habló con un tal Rafael y una tal Ariel. Octavio, la primera persona que se comunicó con la isla, aseguró que las voces en la radio tenían un acento gringo por su manera de... Tengo mucha experiencia, pero exactamente no lo sé. Porque nadie me ha buscado. Porque no Por van a favor, buscar. aclárate eso. No, Que no no llegan están allá. metiendo el dedo en la boca como... como quieren. Y ¿Por la qué? respuesta es que es un lugar muy inaccesible y de muchas lucas para llegar allá. Entonces ni a los canales les pasan tanto, ni nada. Yo he elaborado ciertas teorías y todo lo demás, pero los cuales no me gusta hacerlas públicas porque son teorías, son cosas mías. Prefiero decir las cosas que absolutamente que yo soy, simplemente actuar como testigo. 1989, y de la misma manera fue contactado Ernesto de la Fuente, un hombre que padecía un cáncer terminal. Según su propio testimonio en diversas entrevistas, fue invitado por los seres que viven en ese sitio a conocer la isla, en donde su enfermedad fue sanada. No obstante, el hombre jamás fue capaz de revelar la ubicación de la isla.
Cuando intentó volver por sus medios, no la pudo encontrar. De la Fuente dijo haber sido sanado del cáncer por los habitantes de la isla. Tenían algo extraño. Todos eran del mismo tipo. Sus expresiones en la cara te irradiaban de paz. Contó en una entrevista para la televisión de Chile. El impacto mediático sobre la existencia de la isla alcanzó los principales medios de Chile como TVN. Esto motivó 2 expediciones de búsqueda, una del personal de la Armada de Chile y otra privada. Ninguna de ellas logró ubicar el misterioso sitio. Según cuentan los radioaficionados, la isla apareció y desapareció de las imágenes satelitales sin dejar rastros. El investigador chileno Osvaldo Murray tiene otra teoría al respecto. Según él, la gente que vive ahí correspondería a una comunidad de ex jerarcas nazis. Ernesto de la Fuente falleció en noviembre del 2019 a los 79 años y dejó un escrito con detalles de su visita a la isla, en el que sobresalían estos fragmentos. Vivía en una pequeña pieza de aproximadamente 3 por 3 metros, con una cama, una mesita con una terminal de computadora y una ventana al exterior. La temperatura era constante y de aproximadamente 20 grados centígrados, lo que para mí era un lujo, después de los fríos que estaba acostumbrado a sufrir en Chiloé. Tenía absoluta libertad de movimiento dentro de las instalaciones, las que eran cómodas y funcionales. Casi todo se gobernaba por computación, lo que no era muy común en esos días de 1989. Había una piscina climatizada, 3 grandes invernaderos, salones con televisión satelital y otras comodidades que yo jamás me había imaginado. Uno se encontraba con mucha gente en los pasillos. Todo el mundo sonreía y nadie hablaba fuerte. No recuerdo haber visto una clínica u hospital. Hoy continúa siendo un misterio el paradero de la isla Friendship. Nunca nadie más volvió a contactarse con los seres de ese sitio. Parece que el lugar elige a las personas que quiere que la visiten. ¿Será albergada por seres de otro planeta? ¿O es simplemente un mito? Bueno, ¿dónde está ese lugar? El primer misterio. Esta es la única foto obtenida de Google Earth y según sus coordenadas, de la que ratificó Octavio Ortiz, que aún vive, y posteriormente también ratificado por Eduardo de la Puente, quien después del cáncer vivió 37 años más, la sitúa en el sur austral de Chile a 44 grados 59 minutos 02.30 segundos sur, 74 grados 04 minutos 32.32 segundos oeste. Lo más misterioso es que según algunas fotografías satelitales, esta isla está en algunas tomas y otras no están. Actualmente uno navega por Google Earth y no está. Entonces, ¿dónde está la isla? Pero hoy ya no se puede encontrar. En los últimos 10 años no se puede encontrar ninguna isla. También vamos a narrar más adelante toda la experiencia primaria que tuvo Octavio con Ernesto de la Puente. Según Ernesto, que es el único que conoce por dentro a la isla, estos seres estaban para ayudar a los que necesitaban. La invitación de Ernesto de la Puente. Octavio invita a Ernesto de la Puente, un amigo fumador compulsivo, ya que tenía cáncer terminal, y juntos viajan a la isla Friendship. El contacto inicial llega a un punto de encuentro dictado por estos seres en radio. Solo Ernesto se inventaba a subir al bote y de ahí cuenta algo increíble. Lo sometieron a un proceso de cura a base de imposiciones de manos. Durante el proceso, Ariel, uno de ellos, un morador de la isla, le revela secretos increíbles. Ernesto sana y escribe el libro Entre el cielo y la tierra junto con Octavio Ortiz. Después haría muchos más libros, pero este libro que cuenta es el primero. El libro
cuenta, dice que después de llegar a un lugar designado, no había ninguna isla donde le dieron las coordenadas. Así que se encontraron con una inmensa masa de agua y empezaron a dar vueltas hasta que encontraron un amarradero. Ahí esperaron unos 10 minutos. Después de esto apareció una lancha con 2 hombres rubios y Octavio y Ernesto se acercaron en un bote. Pero solo Ernesto fue invitado a subir. Los hombres le dijeron a Octavio que regresarían en 3 días. Ernesto relata que mientras lo llevaban a la isla le dijeron que eran comunidades humanas y que tenían diferentes nombres y que solo que eran un poco más mejorados, ¿no? Eran más altos, con más conocimientos del universo que nosotros. Cuando llegaron a la isla, algo que le sorprendió a Ernesto es que había mucha vegetación como de selva amazónica, contrario a lo que podría esperarse en esas temperaturas. Y toda la isla tenía una temperatura mucho más cálida. Mientras eso pasaba, Octavio entrevistaba a muchos pescadores, ya que 3 días pues tenía que esperar, y le dijeron que habían visto luces, hizo la labor detectivesca, ¿no? Algunos perseguían a sus embarcaciones, otros también que vivían cerca narraban casi lo mismo. Ernesto dice que entraron en unos edificios subterráneos y que tenían una tecnología muy avanzada, lleno de computadoras. Relata que fue llevado a una habitación blanca en donde le realizaron exámenes no invasivos, con solo poner las manos. Identificaron inmediatamente el cáncer al pulmón que tenía y comenta que fue entrevistado por Daniel, Mordonés y Ariel. Esta última sería una dama. Le dijeron que habían desarrollado la telepatía y poseían un elevado coeficiente intelectual. Después, ellos, al hacerles preguntas sencillas, parecían desconocer cosas elementales de nuestra sociedad, pero mostraban notables conocimientos de física y biología, matemática, y vuelvo a repetir, tenían alta tecnología para la época. Hablaban de tecnologías de láser. En sus mensajes estaban matizados de una fresca y sana espiritualidad no religiosa basada en la amistad y el amor universal. Octavio siguió contactándose con ellos y hay grabaciones en donde dicen que ellos le dijeron por radio que algunos miembros se habían infiltrado en la política mundial para frenar nuestra loca carrera hacia el desastre y la autodestrucción. Comunicaron que han participado activamente en descubrimientos científicos. También, mediante su percepción extrasensorial, son capaces de anticipar importantes acontecimientos sociales. Las bases de las cuales habitan, según le dijeron a Ernesto, le denominan puntos de apoyo y existirían 7 en nuestro planeta. La principal está en Chile, una en Europa, una en América Central, otra en América del Norte, otra en la Amazonía, una en Asia y otra en un lugar no especificado que según el mismo Ernesto conduce a que podría ser la Antártica. Los Friendship, como así le llaman, también tienen bases en diferentes puntos del universo. Una de estas se encuentra en la estrella de la Osa Mayor, otra en Tritón, un satélite de Neptuno, en el planeta Marte y en Venus. Según Ernesto, ellos proceden de un sistema solar llamado las Pléyades. Pero este sistema se encuentra en otra dimensión espacio-tiempo diferente al nuestro. Después de 3 días, Ernesto fue regresado con Octavio y desde ahí se inició una larga compilación de datos que concluyeron en varios libros publicados por ambos hombres. Hay que decir que en estos lugares existe un sinnúmero de testigos que dicen ver extrañas luces de ovnis por la zona. ¿Qué proceso le hicieron a Ernesto para curar el cáncer terminal? Es un misterio. Octavio siguió comunicándose con él, mientras que Ernesto llegó a vivir 37 años más, dejando en actual misterio todo el proceso por lo que pasó, y las descripciones de la tecnología y la forma como curaban también es motivo de mucha controversia. Sin embargo, sí, la sanación fue confirmada por sus médicos y él murió de causas naturales, pues 37 años más. ¿Qué querían los Friendship? Es verdad que tenemos una sociedad humana, según él son humanos, no son extraterrestres, pero más avanzados, no lo sabemos. Octavio aún vive y aún dice que se comunican con él de vez en cuando. ¿Qué objetivo tienen los Friendship?
según Ernesto de la Puente, el programa consiste en preparar a la humanidad para el proceso de un contacto masivo con inteligencias, muchas inteligencias que están en el cosmos, y que se llevará a cabo en esta década de 2020. En un primer instante dijeron que se hicieron una serie de predicciones, y hay que resaltar que Friendship realiza las predicciones basado en un códice que a su vez se basa en unas parábolas muy parecidas a la de la Biblia. Es muy parecido, es más, pueden ser las mismas entidades que se entrevistaron con el famoso Billy Mayer en la década de los 70. Esa forma de hablar, de angelical, es su característica. También dijeron que comenzaría una tercera guerra mundial para el 2031, y en ese mismo año ocurriría algo extraordinario que saldría a la luz, que los gobiernos han tratado de esconder, que es justo la vida extraterrestre. Entonces mencionan que en el año 2032 ocurriría un cambio radical en la humanidad, donde los extraterrestres pararían la guerra nuclear y se presentarían públicamente, si es que no lo hacen antes. Ernesto los define como un grupo humano de sabiduría inusual que habitan esa isla remota en el archipiélago de Chonos. Dice que se parecen a las descripciones de los ángeles del Señor por su forma de cómo hablan. En el texto es un relato, todos los libros de Ernesto y Octavio son relatos autobiográficos estructurados en múltiples partes y secciones de preguntas y respuestas, de la que De la Puente describe su contacto con una enigmática congregación y cómo ésta le ayudó a sanar del cáncer. De la Puente también fue testigo de sus extraordinarias capacidades tecnológicas, incluyendo la curación no invasiva de otras personas a las cuales llegaban porque estos seres admitían o no a su bote. No lo podían seguir. Hay un caso de la familia de un pescador que intentó seguirlos, dice que apareció una niebla y después el barco no estaba, ¿no? Entonces, una serie de relatos muy misteriosos y que generaron un escepticismo masivo en Chile, y Ernesto de la Puente le pidió una demostración, y esto pasó. Hubo una demostración pública de su tecnología en el año 1995, cuando una esfera luminosa fue filmada por Televisión Nacional en Santiago. El objetivo de Friendship no es salvar al mundo, sino preservar el conocimiento, incluyendo el código matemático oculto en la Biblia. Y ellos denominan que no todos se salvarán en esta confrontación, y que las semillas humanas serán preservadas para asegurar un nuevo comienzo después de la catástrofe global que anticipa. Según el libro, hay fases del contacto, ¿no? El relato de la Puente se divide en varias fases clave. En primer lugar está el primer contacto de 1983-1984. Ernesto, quien era un colonizador de Chiloé, se comunicó inicialmente con un grupo a través de la banda de 11 metros de radio aficionado. Después, la congregación se identificó como los Friendship. Los miembros son descritos como extranjeros rubios de estatura alta, destacando su inusual sabiduría y paz. Ellos afirmaron a la Puente que su conocimiento provenía de los ángeles del Señor. La segunda fase fue la profundización y observación de capacidades. De la Puente pudo conocer a varios miembros, incluyendo Ariel, Rafael, Gabriel, Alberto, que era el capitán del yate Mitillus II, que era el entre comillas más parecido a un ser humano. El autor observó capacidades extraordinarias en ellos, tales como las sanaciones y predicciones. Poseían conocimientos científicos muy avanzados, incluyendo el manejo de las matemáticas en base 6 y el desarrollo de la medicina regenerativa mediante el sonido. Otra fase fue el evento ovni público del 17 de agosto de 1985 en Santiago. La esposa de Ortiz fue guiado por Ariel para que observara una esfera luminosa fuera de su casa, sobre su casa, y él llamó a los medios de comunicación y la esfera todavía estaba ahí. El fenómeno fue de gran alcance, siendo filmado por Televisión Nacional de Chile, la TVN, y observado por miles en sus casas.
El evento fue interpretado como una demostración pública de que la tecnología de Friendship era real. La cuarta fase fue el entrenamiento y las pruebas personales. Ernesto fue sometido a ejercicios destinados al desarrollo parapsicológico, abarcando la telepatía y la telequinesis. Se le impuso un requisito de cambio de vida, incluyendo la abstinencia total del tabaco y el alcohol. Según De la Puente, dice que realizó varios viajes fuera de la Tierra, y un viaje de prueba siguiendo su instrucción fue, según él, hecha en la Luna o un satélite parecido, y donde la microgravedad ayudaba al tratamiento de estas imposiciones de manos para curar su cáncer. Y presenció que no era el único, también llevaban a otras personas de diferentes culturas, ¿no? Y la quinta etapa fue la curación milagrosa 3 años después de que fuera diagnosticado cáncer terminal. Al séptimo viaje a la isla Friendship pudo recibir su tratamiento final, que él dice que no fue invasivo, basado en el uso de un líquido que fue frotado por todo su cuerpo y mediante imposiciones de mano y campos magnéticos que le tenían un efecto, según ellos, de destruir las células cancerosas. Se recuperó totalmente y aunque reportó secuelas respiratorias propias del tratamiento, para él era volver a nacer. Eso significó un cambio radical en su vida y se dedicó a ser expositor internacional de este fenómeno. En cuanto a otras revelaciones doctrinales y tecnológicas, la congregación Friendship compartió a Ernesto de la Puente una serie de revelaciones. En cuanto a la naturaleza y el origen, Friendship, hay que recalcar que no es una civilización extraterrestre, sino una civilización de humanos avanzados. Esta comunidad está en contacto con seres extraterrestres a quienes llaman los ángeles del Señor. Estos ángeles son presentados como descendientes de una civilización avanzada. Se plantea que podrían estar vinculados con los ángeles caídos mencionados en el Génesis 6. También, Conocimiento Oculto y el Objetivo Global afirman que la Biblia contiene un código matemático oculto que próximamente será descubierto, similar al código Rips o Bitsum, que permite la predicción de eventos futuros. El objetivo principal de los Friendship no es salvar el mundo, sino preservar la esencia humana de los más aptos y buenos. Su meta es preservar el conocimiento de las semillas humanas para asegurar un nuevo comienzo después de lo que ocurra la catástrofe global. Es decir, no van a parar la Tercera Guerra Mundial, que nosotros vamos a empezar. Dentro de los aspectos tecnológicos avanzados, dice que habían máquinas que utilizaban energía libre, manejaban una ingeniería genética muy avanzada, con ejemplo de creación a él le recrean parte del hígado y se lo trasplantan, algo muy parecido a estas sanaciones psíquicas. También pudo observar que a una mujer que tenía el brazo gangrenado una especie de carne artificial le crearon para ponérselo en la cavidad que tenía, y otra mujer que le regeneraron parte del omóplato, y también vio regeneración dental, ¿no? Sus métodos de comunicación incluían siempre la telepatía. Cuando uno estaba muy nervioso, ellos se acercaban y de forma telepática tranquilizaban al paciente. La isla cuenta con laboratorios subterráneos ultra avanzados, invernaderos y máquinas que él no sabe su fin, pero que las describe como de altísima tecnología. Y también cuenta que tenían una especie de mina cuyos aparatos eran increíblemente avanzados. Estas máquinas se metían como si fueran hologramas, es decir, no tuvieran masa, y después se extraían los minerales. También narra que en Friendship empleaban animales acondicionados, así le llaman, unas especies de murciélagos, perros y delfines que se podían comunicar con los Friendship y actuaban como un sofisticado sistema de vigilancia. Después del contacto, tras su experiencia, Ernesto de la Fuente se cambió su vida de manera radical. Abandonó la ciudad de Santiago, se casó nuevamente y adoptó una filosofía de vida de naturaleza espiritual, y dio conferencias a nivel internacional llevando el mensaje de los Friendship. Otros datos: Ernesto dice haber estado
7 veces en la isla y conoció a individuos que se llaman como los arcángeles: Rafael, Uriel, Gabriel, Ariel. Es la única dama quien, bueno, sí habían damas, pero la única que recuerda que participó en su curación. Y más bien Alberto es el único, entre comillas, humano, entre comillas, que trabaja con él, quien era el capitán del yate Mytilus II. Bueno, antes de entrar acá yo quiero que veamos otro video, que este es del canal Cuentos para Noctámbulos, que me pareció genial para que veamos cómo se cierra este misterio. Una isla que aparece y desaparece en los mapas. Un grupo llamado The Friendships, que aseguran tener poderes de sanación, y transmisiones de radio donde voces humanas pedían ayuda desde lo desconocido. Esto no es una historia de ciencia ficción. Esto ocurrió y aún sigue ocurriendo. Se dice que la isla Friendship se encuentra al sur de Chile, entre los canales de Aysén y el archipiélago de Chiloé, un territorio lleno de islas deshabitadas, bosques, lluvia y silencio. Lo curioso es que nadie ha podido ubicarlas con precisión. Está y no está. Algunos pescadores aseguran haberla visto, otros que se acercaron pero fueron alejados por luces que salían del bosque. A mediados de los años 80, un radioaficionado chileno llamado Ernesto de la Fuente comenzó a captar transmisiones extrañas. Voces humanas en español neutro se comunicaban entre sí con un tono casi robótico. Pero lo más inquietante fue cuando escuchó una conversación en la que alguien pedía auxilio a los Friendships. Afirmaban que estaban enfermos y que iban a ser recogidos por una nave. Estas transmisiones fueron grabadas y difundidas por programas de televisión y radio en Chile, y no tardaron en llegar más testimonios. Según varios testigos, los Friendships son humanos, pero no del todo. Altos, rubios, de piel muy blanca, hablan español sin acento, se visten de forma extraña y tienen una aura de calma. Algunos creen que son extraterrestres encubiertos, otros que son una civilización avanzada, refugiada en la Tierra. Y hay quienes aseguran que pueden curar enfermedades. Ernesto de la Fuente, por ejemplo, padecía de cáncer terminal. Tras su contacto con los Friendships, el cáncer desapareció. Durante años, se han reportado casos de embarcaciones que intentan llegar a la isla y desaparecen. Equipos de búsqueda aseguran que los radares fallan al acercarse a ciertas coordenadas, y algunos pescadores afirman que han sido seguidos por luces que vuelan bajo, sobre el mar, sin hacer ruido. Un hombre incluso relató que fue invitado a bordo de una nave pequeña, blanca, sin ventanas. Dijo que la isla no era natural, estaba viva. En 1992, un programa de televisión chileno llevó a cabo una investigación. Encontraron a personas que aseguraban haber trabajado para los Friendships. Otros afirmaban que la isla no aparece en los mapas porque hay intervención militar internacional. Los escépticos dicen que todo es una farsa. Pero entonces, ¿cómo se explica la desaparición de varias embarcaciones, las transmisiones grabadas, los testimonios cruzados? ¿Son extraterrestres disfrazados de humano, una secta secreta con tecnología avanzada, o viajeros interdimensionales que encontraron refugio en el sur del mundo? Nadie lo sabe con certeza, solo se sabe esto: quien logra encontrarlos cambia para siempre. ¿Y tú? Si una señal llega a tu radio diciendo "estamos aquí, no temas", ¿contestarías? Eso es el misterio de los Friendships. El autor fue testigo y beneficiario de la existencia de esta comunidad humana secreta en la parte más austral de Chile, dotada de tecnología, conocimientos superiores, cuya misión es la preservación del legado humano ante un futuro cataclismo. Lo que sí es
es palpable es la milagrosa sanación y completa reorientación de la vida del contactado. Pero como siempre, eso de ser escogido de otras personas no es algo común. Y si bien hubo una demostración pública, hay personas que piensan que todo esto fue una farsa. Hoy hay cosas muy raras como el cometa 3 y Atlas, que lo tenemos acá, y que voy a poner un misterio sobre esto porque los científicos ya no saben qué hacer, ¿no? Primero que cambió la órbita, cambió de color, salieron 7 objetos que lo rodeaban, después se descubrió que había un objeto más grande que él, como una sombra que iba paralelo, y hoy me entero que también está desacelerando y al parecer aterrizaría en Marte. ¿Qué cometa o qué cosa natural puede hacer eso? A lo mejor los amigos de Friendship estaban en lo cierto y el próximo contacto masivo está muy cerca. Buenas noches.